Amén, amén, amén. Buenas tardes, hermanos, amigos que pudieran sintonizarnos. Es un privilegio la tarde de este viernes poder estar una vez más en la presencia del Dios eterno y poder estar también en comunicación a través de este medio virtual con el propósito firme que tenemos, hermanos, de compartir la instrucción de la Escritura, la cual, dice la palabra, puede salvar nuestras almas. Así que con los hermanos que ya están ahí, les voy a suplicar que por favor inclinen su rostro y vamos a orar para invocar la presencia de Dios, para reconciliarnos, para que el Espíritu de Dios nos visite ahí donde quiera que esté usted y nos abra el entendimiento para poder entender la Escritura, hermano, porque recuérdese que la mente natural con la inteligencia es imposible entender el misterio del reino. Así que por favor oramos. Padre, le damos gracias esta tarde por este privilegio que nos concedes de acercarnos a tu presencia. Gracias, Padre, porque tu misericordia, tu fidelidad siguen vigentes sobre nosotros. Cada día, desde que abrimos los ojos, Padre, tomamos conciencia de que podemos respirar, de que podemos ponernos de pie. Perdonen por esto que voy a decir, pero hasta hacer las necesidades elementales es una bendición de Dios. Tener apetito. En fin, todo este día, Padre, tu amor expresado en respaldo ha sido con nosotros inmedible, incalculable tu respaldo, Padre. Y nosotros muchas veces, en vez de ser agradecidos, nos comportamos deslealmente para contigo. Por eso esta tarde, Padre, te pedimos que nos perdones. Sabemos que cuando alguien reconoce su condición, Jesucristo aboga a la diestra del Padre por cada uno de nosotros. Perdona, Padre, por todos los pensamientos, palabras, hechos, actitudes, gestos, por todo aquello, Padre, que hayamos incurrido el día de hoy y que nos aleja de tu santidad, Padre, de tu hermosura, de tu perfección. Perdónanos, Padre, que la sangre de Jesucristo sea derramada sobre nosotros, porque tu palabra establece que si la sangre de las vacas, de la becerra, si las cenizas que se esparcían sobre los inmundos podían limpiar de contaminaciones, dice ahí en Hebreos, cuánto más la sangre de Jesucristo puede limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Firmemente, Padre, creemos eso, que la sangre del Cordero perfecto que fue inmolado en la cruz del Calvario sigue vigente para arrancar toda contaminación de nuestra vida. Padre, te suplicamos ahora que por favor tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento y una doble porción de tu Espíritu repose sobre cada uno de nosotros, habilitando nuestra mente espiritual, Padre, para poder entender los propósitos tuyos a través de la Escritura. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre glorioso, en el nombre santo de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén, amén. Como ustedes recordarán, hermano, ayer empezamos ayer viendo unos textos de Mateo 25 en relación a aquellos siervos que un señor que se fue lejos, un padre de familia, dicen otras versiones, que se fue lejos, llamó a sus siervos y conforme a su capacidad les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2, a otro dio 1 y se fue y después regresó y vino a hacer números, a hacer cuentas con sus siervos. Ustedes conocen la palabra siervo, ustedes conocen la palabra doulos. El siervo es un esclavo, es un sirviente que vive en la casa del Señor que lo compró. Y fíjese, hermano, que tal vez para que
para que entendamos esto, miremos unos textos en Primera de Corintios capítulo 6. Mire, pues yo solo voy a leer el verso y le quiero encarecidamente suplicar, hermano, que por favor lea la Biblia. Jesucristo le dijo a aquellos religiosos, les dijo: ustedes escudriñan las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna, y esas Escrituras son las que dan testimonio de mí. Entonces hay una urgente necesidad, hermano, de que nosotros escudriñemos la palabra. Perdón, hermanos, es capítulo 6 de Romanos, disculpen. Romanos capítulo 6. Vamos a ver. Es que miren, hermano, a mí como me cuesta leer solo un texto así, pero lo voy a hacer porque si no se nos va a ir mucho el tiempo y he estado con un poco de malestar, de una irritación alérgica en la garganta con consecuencia de estos cambios de clima, espero yo. Entonces me siento un poco incómodo. Entonces mire, pues capítulo 6 de Romanos es una pregunta, dice el verso 16. Capítulo 6 de Romanos, verso 16. ¿No saben que si se someten a alguien como esclavos, esclavo es doulo, es un siervo? ¿No saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para la justicia? Este texto, hermano, nos está dando a entender a nosotros que hay dos patrones. Hay dos patrones a los cuales tenemos la opción de servir. Uno es el pecado y el otro es la justicia. Pero el verso dice, cuando alguien se somete a alguien, cuando alguien se somete a un amo, está obligado, hermano, a rendirle obediencia. Es que mire pues, hermano, a nosotros esto de los siervos nos cuesta manejarlo por nuestra cultura. Nosotros, hermano, mire pues, esto se lo escribieron a gente que había recibido a Cristo en un tiempo donde era fácil entender esto, porque la esclavitud era normal. Todo mundo, si tenía posibilidades económicas, podía comprar, mire, pues podía ir al mercado. Aquí en el lugar donde yo vivo, los días viernes hay un mercado de animales. Ahí venden vacas, cerdos, pollos, patos, cabras, ovejas y no sé qué se me escapa. Mire pues, hermano, si usted necesita un cerdo porque va a tener una fiesta, si usted quiere una vaca, usted se mete el dinero a la bolsa y se va a meter a ese mercado, ¿verdad? Y comienza a ver una vaca que le guste, o un caballo. A mí me gustan los caballos. Va a buscar un caballo que le guste y mira ahí, pregunta cuánto vale y le dicen que, hermano, ahora sí da miedo. Pero como con mi papá me regaló un caballo, me costó 50 quetzales, pero ahora sí esto es espeluznante los precios, ¿verdad? Entonces usted pregunta y le dicen, vale 3,000, 4,000, 5,000 quetzales, depende de la finura, de la edad, de un montón de cosas. Entonces usted mira a otro y regresa y dice, le doy 2,500. Y el otro dice, no, que fíjese, entonces usted da la vuelta sabiendo que le va a decir, venga pues. Entonces ya usted le da los 2,500 y se lleva su caballito, ¿verdad? Va a ir a hacer no sé si todavía se hace no me acuerdo que se llamaba un documento que se hacía. Se hacía un documento, va a ir a ver, el animal va a hacer usted podría hacer lo que quiera con el caballo. Lo puede montar, si usted quiere lo carga al caballo, si quiere le da de comer, si no le da de comer, si quiere lo pone a trabajar, si quiere lo alquila los fines de semana. Hermano, usted puede hacer lo que quería, lo que quiera con su caballo. Entonces ahí, hermano, en ese tiempo, alguien que tenía las posibilidades iba a un mercado de esclavos y buscaba un esclavo dependiendo qué quería. Quería un señor formal, maduro, que
que se le delegaran responsabilidades, o quería un muchacho joven, lleno de vida, que trabajara en el campo. Usted adquiría, pagaba y se llevaba a su esclavo para su casa, era de su propiedad. Ese esclavo no tenía que decirle, mire pues patrón, pero ¿por qué mejor no? No, era su esclavo. Entonces, a nosotros nos cuesta entender en esta cultura, hermano, lo que dicen estos textos. A mí me ha costado. Mire, pues le vuelvo a leer el texto. No saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen. Hay dos patrones, dice, sea del pecado, ese es un patrón. Servir al pecado es para muerte. Y no está hablando de la muerte por coronavirus, de la muerte por violencia, de la muerte por VIH, de la muerte por cáncer, de la muerte de un infarto. No está hablando de esa muerte. Está hablando de la muerte eterna, de morir. La muerte es tánatos, es estar separado de Dios eternamente y para siempre. Ever, forever. And never. Entonces mire pues, o sea, de la obediencia para justicia. Hay dos patrones, el pecado o la justicia. Ahora miremos el verso 17. Pero gracias a Dios, mire pues, que aunque éramos, ahora ahí vamos a ver unas cosas, que aunque éramos esclavos del pecado, y aquí mire pues hermano, entramos en un conflicto. Pero gracias a Dios, verso 17 de Romanos 6, que aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. La palabra corazón está hablando del alma, está hablando de obedecer con las emociones, con los sentimientos, con la voluntad. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Hermano, esto merece una explicación. Dice que éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos del pecado. Pero hemos obedecido de corazón. Ahora mire pues hermano, en nosotros. Es que mire pues hermano, el contexto en que le tocó a esta gente incorporarse al evangelio, hermano, exigía, las circunstancias exigían una definición. ¿Entendió lo que le dije? Mire, las circunstancias en las que estos hermanos romanos, que los hermanos en Galacia, que los hermanos en Corinto, que los hermanos en Éfeso, las circunstancias en las que esos hermanos recibieron a Cristo exigían una definición. O era frío o era caliente, o era cristiano o no era, o era obediente, o era desobediente y era descartado. Hermano, mire pues, obedecer de corazón a la forma de doctrina que les era enseñada por los de Efesios 4:11, hermano, implicaba una obediencia absoluta a la instrucción. Nosotros, en ese tiempo, hermano, era ser cristiano, llevaba en sí el riesgo de la muerte física, el riesgo de perder la vida. Mire el verso 18. Hay una forma de doctrina. Hay un adoctrinamiento. Cuando hablamos de adoctrinamiento, estamos hablando hay una instrucción. Fíjense, hermano, que es tremendo. Mire, si en el... Me voy a meter a decir cosas que no se pueden decir, pero mire, pues, si en el sistema en el que vivimos, ¿verdad? Mire, pues, hace 30 años en Guatemala se iniciaron unos movimientos insurgentes que estaban en rebelión al gobierno establecido. Hay una autoridad establecida, pero lo mismo que ha sido siempre, va toda la corrupción, y eso es en toda la historia de la humanidad. Ha habido corrupción, ha habido nepotismo.
¿Sabe qué es nepotismo? Investigue en el internet y le manda a los hermanos un chat a los hermanos que les gusta e informe a los hermanos qué es nepotismo, ¿va? Pero toda la vida en los gobiernos humanos ha habido corrupción, ha habido nepotismo, ha habido tiranías, ha habido de todo, ¿verdad? Entonces, mire, pues hermano, entonces, hace unos 35 años, 40 años de Guatemala, se levantó un movimiento insurgente cuya doctrina era una doctrina importada de por ahí. Y fíjese, hermano, que se infiltraban, por ejemplo, en las universidades y agarraban a muchachos incautos que eran probablemente hasta cristianos, de buenas familias, de una posición social y económica acomodada. Y en lugar de irlos para todos a clase de la universidad, se los llevaban a ver y empezaba un adoctrinamiento de tal manera que en cuestión de un mes, 2 meses, 3 meses, a su patojo, a su niño consentido, al que fue un gran estudiante en el colegio, en la escuela, le cambiaron la mentalidad, lo adoctrinaron, le metieron unas cosas en la cabeza y ahora resulta que el chavo, 17, 18, 20, 24 años, está en franca oposición a lo establecido, es decir, a la autoridad, a la oligarquía, esos son los términos que se manejan, a la oligarquía, al poder económico, pues hermano, a tal punto que ese patojo está dispuesto a irse a la montaña, tomar un arma y ofrendar su vida por una causa, hermano, que cuando llegan ahí a caer a la misma cosa. El adoctrinamiento es tremendo. Pero nosotros, hermanos, estamos en un movimiento donde estamos recibiendo un adoctrinamiento de parte de ministros que Dios ha levantado. Y ese adoctrinamiento tiene como propósito hacernos a nosotros obedientes a la doctrina que escuchamos, ¿no? Porque esa doctrina que escuchamos, hermano, nos va a hacer a nosotros conocer la diferencia entre servirle al pecado, entre ser doulos, entre ser esclavos del pecado o ser esclavos y siervos de Jesucristo. No sé si me estaré dando a entender. El verso 18. Mire lo que dice el verso 18. Y libertados del pecado. ¿Quién nos libertó del pecado? Cristo nos libertó del pecado. Cristo nos redimió. Cristo fue al mercado de esclavos, donde ustedes y yo éramos esclavos del pecado. Fue al mercado de esclavos y pagó un precio por sacarlo a usted de ahí. El precio, no, hermano. Hay cosas que son increíbles, ¿verdad? Pero yo estaba viendo no sé cuándo por ahí un caballo, hermano. Decía que el caballo, un caballo que ha ganado como 2 o 3 veces una carrera en Estados Unidos que se llama el Derby de Kentucky. Ese caballo ha hecho ganar millones de dólares a sus dueños porque los apostadores le han puesto a October. October se llama un caballo, se llama Octubre en español, pero como en inglés se ve más chileno. A October le ha puesto yo. ¿Y cuánto le ha puesto? Le ha puesto $1,000. Entonces, no, yo le he puesto aquel, ¿va? Y siempre gana el October. Ha hecho millonarios. Dice que el caballo vale más que Cristiano Ronaldo. El caballo vale más que Messi. Cristo va a pagar por usted más que lo que cualquiera pudiera estar en disposición de pagar por Cristiano Ronaldo, por Messi o por el caballo que le estoy diciendo. Cristo pagó, hermano, con su sangre, con su vida, el precio para arrancarlo a usted, para redimirlo a mí también, arrancarnos del mercado de esclavos. Y ahora, hermano, nos requiere lo que dice el 6:18, que ahora seamos siervos de la justicia. Ahora mire pues, después de esta corta introducción, regresemos con Mateo 25. Él, porque ese padre de familia, ese hombre que dice Mateo 25, hermano, 25:14 me parece, es Cristo. Llamó a sus siervos, ¿verdad? Y a cada uno, conforme a su capacidad, le delegó una comisión, le entregó sus bienes. La otra versión en Marcos se recuerda que decía que les entregó, no me acuerdo. Ahora, decíamos ayer, se fue. ¿De cómo se fue?
dejó a sus siervos con una comisión. Mire pues, hermano, Cristo se fue. Marcos decía que les delegó autoridad. Cristo se fue. Y Cristo va a venir. Y mientras Él se fue, como nos dejó comprados a nosotros, a usted y a mí, y aunque usted no lo quiera, usted y yo, somos sus doblos, somos sus esclavos, sus siervos. Y la palabra es siervo, varón. Y después, la palabra es sirviente. Nos delegaron a administrar sus bienes. Y para eso nos dio autoridad. Pero va a venir, porque Cristo viene, todos se quieren ir en el rapto. Todo el mundo se quiere ir en el rapto. Está bien, va a venir Cristo. Pero va a venir, hermano, a 2 Corintios 5:10. Pongamos el texto, porque muchas veces les olvidó. ¿Se recuerda? 2 Corintios 5:10. Es necesario que todos los siervos de Él comparezcamos ante su presencia. Y a muchos les van a decir, bien, buen, siervo fiel. 5:10. Bien, a muchos les van a decir, bien, buen, siervo fiel. Fiel es pistos, siervo aprobado, siervo digno de confianza. Entra en el gozo de tu Señor. Pero a una gran mayoría, hermano, les van a decir, siervo inútil y negligente. Mire, pues, hermano, esto es para la mente humana, es difícil de creer. Ahora, mire, pues, ahora avancemos un poquito. Ahora sí, vamos en el texto que nos quedamos ayer, 2 Timoteo capítulo 2. Mire la recomendación, capítulo 2 de 2 Timoteo, verso 15. Mire la recomendación del apóstol Pablo a un siervo llamado Timoteo. Mire pues, Reina Valera 60. Escuchen. Reina Valera 60, 2 Timoteo 2:15. Escuche lo que dice. Escuche. Procura con diligencia presentarte a Dios cuando 2 Corintios 5:10. ¿Me estoy dando a entender? Procura presentarte a Dios cuando 2 Corintios 5:10 haya que presentarse ante el tribunal de Cristo. Cuando 25 de Mateo regrese el Señor a hacer cuentas con sus siervos. Procura presentarte aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ahora, mire pues, hermano, si nos tocara hoy presentarnos al tribunal de Cristo, ¿qué tan seguro estoy yo? ¿Qué tan seguro está usted de que nos podemos presentar sin avergonzarnos? ¿Qué tan seguros podemos estar de que nos vamos a presentar aprobados? Otra, ¿qué tanto estamos procurando? Mire pues, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La palabra, hermano, nos la dejaron a nosotros. Mire pues, no para que esté escrita en un libro, o esté escrita en un teléfono, y esté refundida entre el baúl, refundida bajo la cama, refundida a saber dónde la Biblia, y solo la vamos a buscar a las 5 de la tarde que hay que conectarse, si es que me conecto, o a las 7:30 de la noche, si es que me conecto, o si es domingo, o si es lunes, cuando hay culto presencial. No, mire, pues que usa bien la palabra de verdad. La palabra de verdad, hermano, ahí va a haber cosas que vamos a ver aquí. La palabra de verdad tiene que estar implantada en la mente. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero, como siervo, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
Esa es la traducción, esa es la Biblia Reina Valera 60. Miren, pues, vamos a ver ese mismo texto en la Biblia Jerusalén. Y le voy a dejar de tarea que usted analice las versiones y saque conclusiones, hermano. Biblia Jerusalén, el mismo texto. Allá la Reina Valera 60 dice: procura con diligencia. La Biblia Jerusalén, ahí dice Jer, no la tiene el hermano. Biblia Jerusalén, ahí no viene, dígale por dónde. Biblia Jerusalén dice, mientras los hermanos van a tratar de encontrarlo, procura, oiga, allá decía procura con diligencia, aquí dice procura cuidadosamente presentarte ante Dios como hombre probado. Fíjese, hermano, que un hombre probado, hablando en los términos que está hablando la Escritura, está hablando de alguien que fue sometido a un examen y ganó, aunque sea con 60, pero ganó. Alguien que le hicieron una prueba y la superó. Dice, procura cuidadosamente presentarte ante Dios, porque mire pues, hermano, ese texto de 2 Corintios 5:10 está pendiente. Ese texto es información, pero ese texto está a futuro. A corto plazo, ese texto va a ser una realidad. Posiblemente muchos de ustedes o muchos de nosotros, cuando estemos ahí, nos vamos a acordar de ese texto. Y ya va a ser tarde para decir, bueno, voy a regresar corriendo a ver si logro enmendar algo de lo que mereció desaprobación. Y pues, como hombre probado, como obrero que no tiene por qué avergonzarse. Ahora mire cómo cierra esta versión, me impresionó. Dice, como fiel distribuidor de la palabra. ¿Oyó? Como fiel distribuidor de la palabra. Ahora mi pregunta es, con toda la información que nosotros recibimos a través de los ministros de Efesios 4:11, con toda la instrucción que recibimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? La palabra es para vivirla. La palabra es, hermano, para que nos abra el entendimiento y haga flotar nuestras carencias. Pero la palabra es este verso. Dice, como fiel distribuidor. Ahora, yo pregunto, ¿a quién yo le estamos distribuyendo lo que oímos? Como decía el anuncio de aquel radio periódico, o de aquel noticiero, no me acuerdo si era de radio o televisión, decía, preguntas que flotan en el aire. ¿Qué se hicieron los 132 millones? Preguntas que flotan en el ambiente. ¿A quién está usted distribuyendo la instrucción? Porque si usted no está distribuyendo, mire pues hermano, si el texto se aclara solo, si usted y yo no estamos distribuyendo la instrucción, cuando nos presentemos 2 Corintios 5:10, vamos a tener que avergonzarnos. Hay otra versión por ahí, que parece que esa sí no la tiene. Se la voy a leer yo y ahí usted la busca por ahí. El mismo verso. Hay una versión que se llama versión en castellano antiguo. Si usted tiene una Biblia, una concordancia strong, ahí dice CST. Dice, oiga pues, procura con la mayor diligencia presentarte aprobado delante de Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, oiga pues, porque sabe analizar y exponer correctamente la palabra de Dios. Yo me pregunto, mire pues hermano, yo quiero ir con pies de plomo con lo que enseño. Yo quiero ir con pies de plomo con lo que enseño, con lo que lo instruyo a usted. Porque a mí me da temor, hermano, dejar ir cosas de mí, dejar ir cosas mías, que el alma me pueda hacer creer que el Espíritu me está dando rema.
Y el rema, ¿sabe qué es el rema, hermano? El rema es que yo recibo un texto. Por ejemplo, ¿qué estamos diciendo hoy? Estamos diciendo, procura presentarte ante Dios aprobado. El rema es que, ¡ping!, se me abrió el entendimiento. Tengo que tratar, tengo que cuidadosamente buscar presentarme ante Dios con su aprobación. Como un obrero, oiga hermano, que analiza y expone correctamente la palabra. Mire pues hermano, por no hacer esto, por no analizar la escritura y exponerla correctamente, hay 3.000, 4.000 corrientes religiosas en el mundo que se identifican como cristianos. El mismo texto. Ay, esta versión no la tengo yo aquí. Mire pues, el mismo texto en la Biblia, Dios habla hoy. Esa sí está por ahí, DHH. Dice, Pablo al siervo Timoteo, haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como un hombre de valor comprobado, como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, que enseña debidamente el mensaje de la palabra, el mensaje de la verdad. Quería que viéramos la Biblia acá, pero no la tengo aquí, la tengo en la tablet y no la trae. Y finalmente, fíjese hermano que hay una versión que me gustó, que es una Reina Valera, pero se llama RBG, Reina Valera Gómez. A muchos no les va a gustar eso. Ahí va a ver por qué. La Reina Valera Gómez dice así. RBG, no la tienen por ahí tampoco. La Biblia Reina Valera Gómez dice, oiga, dice, estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Hay que estudiar, hermano. Hay que leer. Hay que memorizar. Esto es un esfuerzo. Por eso dice, procura. Fíjese que la palabra procurar es una palabra griega. Eso lo sabe usted. La palabra celo con Z. Esa palabra de origen en el español a la palabra celos. Mire, pues, la palabra procurar es la palabra griega celo, con dos E y con Z. Quiere decir esforzarse por. Quiere decir mostrar gran interés. Quiere decir entusiasmo. El rema es, pues hermano, el rema no es que usted soñó que un ángel le habló una noche y que el anticristo es fulano o mengano o prensejo. El rema, hermano, el rema es entender yo que tengo que poner mi mejor esfuerzo para que cuando llegue el día de presentarme ante Dios, porque mire hermano, tarde o temprano va a llegar, aunque usted no lo crea y aunque usted diga reprendo, rechazo, el día va a llegar en que nos vamos a presentar todos, dice el 2 Corintios, ¿se recuerda? Es necesario que todos, está toda la eternidad, todo el kairos, para que uno a uno nos presentemos delante de Dios. Recuérdense que ahí también dice, y se sentó el juez, y fueron abiertos los libros. Hermano, ese texto de Daniel, a mí se me ha puesto piel de gallina. Se sentó el juez, y fueron abiertos los libros. Quiere decir, mostrar interés, tener un ardor, un calor, un entusiasmo, tener, hermano, un deseo profundo. Procura presentarte a Dios aprobado. La palabra aprobado es la palabra
dóquimos. Aprobado es dóquimos. Quiere decir aceptable. Procura con diligencia, ¿verdad? Haz tu mejor esfuerzo por presentarte ante Dios aceptable. Aprobado. Aprobado. Dóquimos también quiere decir genuino. Procura presentarte genuino ante Dios. Mire pues, hermano, y eso no solo allá, cuando oremos, presentémonos delante de Dios, genuinos. Este soy yo, Padre, tú me conoces. Soy peleonero, soy murmurador, me cuesta, vivo en una batalla con este carácter, vivo con mi concupiscencia. Me gustan las mujeres, me gusta el vino, me gusta esto, me gusta el otro. Tú me conoces, Señor. Estoy urgido de que la instrucción de tu palabra arranque de mi mente todo ese programa. Porque para eso pagaste un precio por tu sangre. La palabra aprobado, la palabra dóquimos, o quiere decir honrado, auténtico. Quiere decir alguien que fue aprobado mediante un examen. ¿Cuál es la distancia? Quiere decir ser auténtico. Ahora, mire pues, hermano, ejemplo nos dejaron. Con este verso termino. Vamos a Hechos capítulo 2. Ay, se recuerda que le suplico encarecidamente que usted lea versos arriba y versos abajo para entender el contexto de lo que estamos diciendo. Como no hay tiempo, es que yo me voy directamente al verso. Mire pues, 2:22. Aquí, hermano, estaba reciente el acontecimiento. Acababa de hace media hora, había sido la manifestación del Espíritu Santo sobre aquellos 120 que estaban esperando la promesa del Padre. Y se juntó un montón de gente de todas las naciones de alrededor, de judíos que vivían, que estuvieron en Jerusalén a la fiesta. Es el contexto de lo que pasó ahí. Mire pues, y Pedro se echó un discurso, hermano, ya lleno del Espíritu Santo. Aquel miedoso que negaba, que brincó, aquel que sacaba la espada, que volaba orejas, aquel que atrevido, que camino sobre el mar y ahí voy, y después se arrepentía. Ahora está lleno del Espíritu Santo. Ya había recibido poder. Y se para Pedro. Y dijo, capítulo 2, verso 22 de Hechos. Oigan, varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Fíjese, hermano, que esa palabra varón es bien impresionante, porque la palabra varón que aparece ahí es la palabra aner. Aner. Literalmente es un hombre, un esposo, un marido. Pero, mire pues, pero está hablando de un hombre formado. Y oiga esto, está hablando de alguien que engendra. Alguien que engendra. Por eso les decía yo, procura, el 2 Timoteo 2:15, procura presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y la Biblia de Jerusalén le decía que, ¿cómo se llama eso? Que distribuye. Es que se me olvidó la palabra, hermano, disculpe, la vamos a volver a buscar. 2 Timoteo 2:15 en la Biblia de Jerusalén decía que distribuye, que distribuidor de la palabra. Cuando usted distribuye la palabra, va a engendrar, está engendrando de Cristo. Entonces, mire pues, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios.
Y la palabra varón es aner, alguien que engendra. Y la palabra aprobado aquí es un tanto diferente a la palabra aprobado según de Timoteo. La palabra aprobado que se le aplica a Cristo aquí es la palabra apodei numi. Apodei lleva una K, apodei numi. Quiere decir acreditar. Dios acreditó a Jesucristo. Dice, pues hermano, cuando usted y yo estamos procurando presentarnos ante Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, Dios lo va a acreditar, lo va a respaldar, lo va a mostrar como verdadero, lo va a exhibir. Es mi siervo. Por eso el Padre Jesucristo, mire hermano, todo su peregrinaje en la tierra, su conducta, fue una demostración, hermano, de obediencia. Yo anoté unas cosas por aquí que ya no me dio tiempo, pero la característica principal del siervo es la obediencia. Fíjese que según de Timoteo, regresemos corriendo según de Timoteo y terminamos. Tengo 2 minutos, según de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Mire pues, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y vimos la Jerusalén, vimos la DHH, íbamos a ver la Biblia CST, pero no la tiene ahí el hermano, íbamos a ver la Biblia PAC, si usted la tiene, vaya. Pero en el verso anterior, en el 14, oiga lo que dice más. Antes de decirle, procura presentarte a Dios aprobado, en el 14, Pablo le dice a Timoteo, recuérdales estas cosas. ¿Qué era lo que había que recordarle? Hay que leer todo el capítulo. Le está diciendo Pablo a Timoteo, antes de decirle, procura presentarte a Dios aprobado, le está diciendo, a los que te escuchan, recuérdales estas cosas. ¿Qué cosas? Hay que leer todo el capítulo 2 de Timoteo. Pero miremos el verso 11, 2:11 de Timoteo. Y con eso terminamos y seguimos, hermano, con la ayuda del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, con el respaldo del Espíritu Santo. Seguimos el domingo, seguimos la otra semana. Mire pues, dice, recuérdales estas cosas, porque está dando las pautas en los versos anteriores. ¿Qué es lo que hay que hacer para presentarte a Dios aprobado? Usted quiere aprobar un examen y ganar el año, ¿qué tiene que hacer? Estudiar. Por eso la Biblia Reina Valera Gómez, el 2.15, dice, estudia con diligencia para poderte presentar ante Dios aprobado, porque el estudio diligente de la Escritura te va a dar luz. Pero regresamos. 2.11 de 2 de Timoteo. Recuérdales estas cosas, y el 2.14. 2.11. Palabra fiel es esta. Esta palabra es fiel. Esta palabra es genuina, es auténtica. Es digna de confianza. Mire pues, oiga lo que dice. Y cuando usted le lea yo esta parte de este texto, usted va a pensar en unas palabras de Jesucristo que están en el capítulo 12 del Evangelio de Juan, verso 24. Dice, si somos muertos con Él, si yo muero con Cristo. Y recuerda, hermano, parte del morir en Cristo es el bautismo. Yo, mi naturaleza caída, mi concupiscencia, debería haber quedado muerta sepultada en las aguas del bautismo. Cuando salimos de ahí, salimos a novedad de vida. Es que mire pues, hermano, si usted se bautizó, pero seguimos en las mismas mañas, yo por eso me volví a bautizar, porque a mí no me explicaron qué era el bautismo. Y hay gente, hermano, que la bautizaron sin explicarle qué era el bautismo, solo para que pudiera ejercer una función dentro de una iglesia, solo porque tenía alguna habilidad musical o alguna habilidad, qué sé yo. Mire pues, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, si morimos con Él, también viviremos con Él. 12. Eso es lo que había que recordarles. Esto es lo que yo les estoy recordando a Él. Si sufrimos, mire pues, hermano, para presentarnos delante de Dios aprobado hay que sufrir. Es un sufrimiento. Vivir a la luz de la Escritura es sufrido, hermano.
El alma no quiere ser sumisa, el alma no quiere ser obediente, el alma no quiere sujetarse, el alma tiene sus argumentos. Yo creo, así me enseñaron allá y me salí de allá porque, qué sé yo, pero sigo, hermano, la forma de doctrina que me implantaron por allá no ha podido ser erradicada de aquí. Y seguimos entonces en las mismas prácticas y costumbres. He sufrido. Y el sufrimiento consiste en que yo tengo que entender que yo tengo que morir con Cristo, morir a mí, morir a mis deseos, morir, hermano, y anteponer la Escritura, porque Cristo es la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra era con Dios. Entonces, hermano, dejémoslo aquí. Mire, pues, si le negáremos, estoy en el 2:12, Él también nos negará. Negarlo con la conducta. Yo puedo seguir diciendo que soy cristiano, tengo privilegios, o por aquí y por allá, pero mi conducta lo desniega. Pero mi conducta, mi forma de hablar, mi forma de pensar, mi forma de conducirme, no evidencia, hermano, la instrucción, la forma de doctrina que estoy recibiendo. Amén, amén. Padre, gracias por este precioso momento en tu presencia. Gracias por el privilegio de acercarnos a ti, Dios eterno. Y te suplicamos, Padre, por favor, que esta palabra haya cabida en nuestro corazón, que la recibamos con mansedumbre y que pueda producir fruto para toda buena obra, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Padre, por los que diligentemente apartaron este tiempo para estar ahí. Dios sabe. Recompénsales, Padre, conforme a la multitud de tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén, amén.